buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Andrés Velázquez, líder de la causa R, diputado, ex candidato presidencial, ex gobernador del estado Bolívar. En la segunda parte estaremos conversando con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento Socialismo. Bienvenido, Andrés. Nuestra etiqueta para el día de hoy, Política a la Una. Bueno, y hablando de política, la rectora principal, presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ha anunciado el cronograma electoral para las elecciones regionales de diciembre. Y las postulaciones van a ser en la primera semana de agosto. Y las elecciones el 10 de diciembre. Del 8 al 12. Del 8 al 12, exactamente. Sí. La primera y segunda semana. Bueno, buenas tardes, Vladimir, y gracias por este encuentro. Me gustaría comenzar por allí. Sí. Es la noticia del día. Fíjate, para comenzar yo diría que todo lo que venga de anuncio de parte de la doctora Tibisay Lucena, para mí está bajo sospecha. Es sospechoso porque una rectora que ha sido tan diligente para, no observando la Constitución, convocar o acompañar un fraude constitucional como el que está llevando adelante con esta falsa constituyente para complacer una operación política del presidente Nicolás Maduro. Y, por otra parte, habiendo anunciado en octubre del año pasado unas elecciones regionales, por cierto, para esta fecha, para el primer semestre, para el mes de junio. Entonces, y que sencillamente sin son ni ton desaparecieron del cronograma electoral, no se concretaron, y teniendo por delante la convocatoria de una constituyente que, como ellos han anunciado, es una suerte de suprapoder que puede despachar de un solo tiro, suspender ese tipo de elecciones anunciadas. Bueno, puede creer uno en un llamado como ese. Definitivamente tiene que dudar de ese llamado. Lo cual no quiere decir que no se preparen, ¿no? Bueno, por supuesto. Ese es otro problema. Pero hoy... Si por no creer no se preparan, pues lo va a agarrar el computador, como decían antes. Sí, pero hoy yo creo que el país, y aquí esto es un asunto muy serio, aquí hay que ver y analizar primero lo que el país en su conjunto, en su gran aspiración tiene, en esta lucha en la que está enfrentando una dictadura, un fraude a la Constitución, donde está planteada, de acuerdo al artículo 333, la defensa y el restablecimiento del hilo constitucional, donde están en duda estos poderes públicos que, como el Ejecutivo, el TSJ y el CNE, tienen una suerte de maridaje o abrazo para echar adelante fraudes a la Constitución. Bueno, todo eso tiene que ser tomado en consideración. En el caso mío en particular, bueno, todo el mundo sabe. Tú eres aspirante a la gobernación. Que soy candidato. ¿Qué vas a hacer tú, por ejemplo? A la gobernación del Estado Bolívar, pero hay prioridades. Estamos dando una lucha en este momento y tendremos que sopesar eso de acuerdo incluso a la opinión pública mayoritaria del país. O sea, tendrían que hacer incluso una consulta, una encuesta, algo harían. Algo, pero aquí ahora, ningún candidato puede ir contra la voluntad del pueblo, porque yo creo que precisamente ese es el plomo en el ala que tiene y por la cual es para mí uno de los factores que tiene esta mal llamada constituyente o falsa constituyente, tiene el plomo en el ala y es para mí un ave de vuelo corto. Tiene vuelo corto porque está convocándose contra la voluntad del 90% de los ciudadanos, pero más aún está convocándose sin consultar al pueblo venezolano. Entonces, pero fíjate tú, eso es un elemento definitivamente que echa por tierra y que para mí derrota políticamente ya de una manera previa esa propuesta y que por esa razón también tendríamos nosotros que ver en consecuencia la decisión que vamos a tomar. También uno pudiera pensar, Andrés, que esta decisión del CNE de anunciar el cronograma electoral pudiera obedecer a que existan dudas con respecto a la viabilidad técnica o política de hacer esa constituyente. Es una cosa que se me ocurre. Sí, podría ser, pero para mí está claro, aquí hay un juego muy malo, dañino, contra el país y contra la Constitución por parte del régimen y con estas instituciones acompañándolo, que lo primero, lo que tengo que poner por delante, tal como te lo he dicho, que eso para mí no tiene credibilidad, eso está bajo sospecha, con una
con una constituyente o una falsa constituyente, que ya uno ve los anuncios que van haciendo por allí algunos que vienen a acabar con una Asamblea Nacional, que vienen a acabar con la fiscal, que están poniéndole días contados a diversas instituciones, que están poniendo días incluso en libertad para algunos de los parlamentarios. Imagínate tú, en medio de esas condiciones esto tiene que ser muy bien sopesado. La Mesa de la Unidad Democrática se toma su tiempo para discutir todos estos puntos, por ejemplo, para evaluar el resultado de estas protestas, para evaluar si deben continuar bajo el mismo formato o deben cambiar de formato, en fin. Hay una discusión, ustedes como parte de la Mesa de la Unidad Democrática discuten estos temas. Se discute, pero tiene que ir más a fondo, porque yo, tal como acabas de tocar un punto importante, creo que tú tienes que tener, en este caso, para no hacerte repetitivo, para no hacerte cansón con el tema del tipo de protestas que realiza, tener, bueno, en este caso creatividad, ver dónde, de qué manera escalas la protesta, dónde tiene mucho más eficacia, mucha más efectividad, mucha más contundencia, para que el régimen entienda definitivamente que aquí hay necesidad, frente a esta crisis humanitaria que tiene el país, frente al hambre que está viviendo la población venezolana, frente a la falta de medicamentos, frente a la falta de salud, frente a la inseguridad, frente a la falta del gas. Bueno, yo he visto protestas de gente en la calle atravesando las bombonas por falta de gas. Bueno, frente a todo esto, ¿cómo transversalizas todos estos intereses que tienen y malestar que tiene el pueblo venezolano? De repente en un barrio la protesta es por la falta de gas o por la falta de comida, claro, que pasó en Vargas, ¿no? Y no tanto por oponerse a la constituyente. Pero ¿cómo te metes? O el caso de aquí de Vargas y el de aquí de La Vega. Ajá. ¿Cómo transversaliza, cómo unifica todo eso? Todo eso yo creo que es necesario analizarlo. Se viene haciendo, pero creo que hay una necesidad, y lo podemos decir públicamente, se hace y tiene que profundizarse porque tenemos que ser mucho más asertivos. Ahora, Andrés, la negociación política. ¿Hay espacio, hay margen para una negociación política que permita, por ejemplo, bueno, aún en medio de este conflicto, encontrar algunas maneras de evitar que vayamos hacia un escalamiento de la violencia, de la represión, de muertes, en fin? Yo hago una distinción entre negociación y diálogo, porque el gobierno habla de diálogo, y me gusta más el término negociación. Es que ya, bueno, sí. Sí, porque el término diálogo... Bueno, sí, hay tres etapas, diálogo, negociación y acuerdos, ¿no? Sí, imagínate, ya el diálogo está como demasiado rayado, el gobierno se encargó de descalificar. Tiene lo que llama mala prensa, ¿no? Sí. Que yo creo en eso, pero bueno, entonces yo hablaría más de una negociación. ¿Crees en eso? ¿Crees que se puede hacer? Por supuesto, eso sería lo lógico, pero no veo en este instante con quién. No tenemos interlocutor. ¿El gobierno? No, el gobierno no es interlocutor, el gobierno nunca lo ha querido. El hecho de que se hayan establecido acuerdos. Ellos dicen lo mismo casualmente, que no hay con quién hablar en la oposición, que por eso convocaron a la No, yo creo que aquí había de anteojito, Vladimir, un hecho concreto importante, que cuáles son las formas de dialogar y de participación del pueblo. Las elecciones. Aquí se cerró eso, aquí se liquidaron las elecciones regionales, aquí no están hablando de elecciones municipales, aquí se liquidó el revocatorio, aquí se han liquidado todas esas consultas, y un gobierno que va trancando definitivamente, que es el máximo diálogo, la cumbre de un diálogo o de una posibilidad de negociación, es que el pueblo pueda expresarse a través de los procesos electorales. Esas vías las cerró el gobierno y echó por tierra y no cumplió lo que preliminarmente se había acordado y que se ha hecho público: el tema de la crisis humanitaria, el canal humanitario, el tema de los presos políticos, el tema del reconocimiento a la Asamblea Nacional, todo esto pues que pudiera encauzar al país por un rumbo menos anarquizado, mucho más serio, porque lo cierto es que hoy el país va a la deriva. No tenemos presupuesto formalmente aprobado por la Asamblea. El presupuesto nacional como ley, como tal, no existe. No tenemos a la Asamblea cumpliendo el papel que le corresponde desde el punto de vista del control que debe ejercer sobre el resto de la administración pública del país. No tenemos, hay un decreto de emergencia económica que se venció, que de acuerdo a la Constitución podía ampliarse o extenderse por 3 meses más, y ya vamos en año y pico con eso.
el TCJ sustituye y usurpa las funciones o lo que tiene que ver con la responsabilidad de los parlamentarios, y de ñapa ahora son capaces de usurpar al pueblo, incluso en su derecho soberano de convocar a propósito una constituyente. De eso, hay un tuit que me envía un tuitero que se llama @jomique. Dice, ¿por qué la MUD no apela al artículo 71 de la Constitución, con mayoría simple de la Asamblea Nacional, consultar si el pueblo quiere o no Asamblea Nacional Constituyente? Una pregunta que le vamos a dejar pendiente a Andrés Velázquez, dirigente de la Causa Radical. Ya veremos. ¿Qué sucedería si la Asamblea Nacional cambia tiempos y estructuras de gobernadores? Cronograma del CNE se elimina. Humberto Muñoz pregunta por aquí. ¿Cómo? ¿Qué pasaría si la Asamblea Constituyente cambia con tiempos y estructuras de gobernadores? Cronograma del CNE se elimina. Desaparece, por supuesto. De acuerdo a lo planteado, esta mal llamada constituyente puede incluso suspender ese proceso electoral, de manera que eso está en pico samuro. Y nadie nos puede tomar a nosotros de tontos para con ese caramelito envenenado tratar de meternos en un conflicto en carrera, en medio de este berenjenal de una falsa constituyente, de un fraude a la Constitución, donde tenemos que enfrentar a esta dictadura, restablecer el hilo constitucional y entonces ponernos a matarnos en la MUD por ver cómo hacemos acuerdos, quién va a ser candidato. Bueno, tú sabes lo que esto genera. Hablaba por allí con un amigo que me decía que habían más de 500 candidatos en toda Venezuela. Imagínate tú lo que podría ocurrir. Nada más lo de la oposición. Por aquí, Jomique, @Jomique, ¿por qué la MUD no apela al artículo 71 de la Constitución con mayoría simple de la Asamblea Nacional y consulta si el pueblo quiere o no asamblea? Bueno, eso está planteado. Lo que pasa es que solicitarlo lo tendríamos que hacer ante el Consejo Nacional Electoral y eso por supuesto no va a proceder, salvo que, y eso está planteado por supuesto, que por una iniciativa propia, popular, sin participación del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea implemente una consulta. Andrés A. Cabello, la gente no puede marchar tranquilo aquí en Puerto Ordaz porque la GNB nos cae a bomba. Bueno, en Puerto Ordaz y en toda Venezuela, imaginémonos, por cierto, está planteado y aprovecho para la invitación el lunes, la gran toma de Caracas, toda Venezuela en Caracas en una gigantesca y enorme concentración para seguir demostrando interna y externamente, bueno, la necesidad de cambio que tenemos y el rechazo a este fraude constitucional y el planteamiento definitivamente de que tenemos que cambiar este gobierno. Marzán 11, pregúntale por qué apoyó la quema de 53 Yutón en el estado de Bolívar. No, el único que tiene esas manías pirotécnicas es el gobernador del estado, que lleva varios quemas ya que tienen que ver con galpones oficiales de la gobernación, de manera que eso no es conmigo. Gobernador Rangel Gómez tiene su derecho a réplica cuando quiera venir a Vladimir a la Una, bienvenido. Ahora, por cierto, ¿qué opinas tú de esta situación que en manifestaciones de la oposición se han presentado hechos de violencia? La oposición habla de infiltrados, pero también el gobierno ha detenido manifestantes y los ha acusado de acciones de violencia. ¿Cómo hacer para que la protesta masiva, la protesta democrática no derive hacia eso y no sucumba y se transforme en una protesta de focos de grupos que fíjate, al final no ayudan a el tema de nadie, ¿no? El tema de la violencia es muy complicado. Hay que verlo bien. Primero, la convocatoria que hace la Mesa de la Unidad Democrática y más allá, todos los factores democráticos del país que queremos un cambio, se hace bajo el criterio de la protesta no violenta, de la lucha no violenta, convocatorias pacíficas y todo esto. Y cuando te digo que hay que meterse mucho más a fondo cuando hablamos de la violencia, es porque me resulta demasiado difícil entender que somos violentos cuando hay un factor, que en este caso son la fuerza pública, es la fuerza represiva, armada contra un grupo que no tiene armas. Y donde definitivamente, bueno, nosotros acabamos de ver, Vladimir, lo que ocurrió con los edificios verdes, aquí en el Paraíso. ¿Qué es eso si no es violencia? ¿Dónde está la violencia? Que no se detuvieron ni siquiera en tener miramientos para dispararle a un perro, para matar, balear a los perros que allí estaban. Uno que, bueno, ya se ha hecho una cosa viral en redes. Y meterse dentro de los apartamentos rompiendo las puertas sin orden judicial alguna,
Esa es la violencia que se ejerce de allá para acá. Y por supuesto, yo agregaría a esa violencia una todavía mucho mayor, Vladimir, que tiene que ver con una suerte de violencia de Estado, que tiene que ver con la vida misma del ciudadano. Ese ciudadano que pasa hambre, que se está muriendo de hambre, que no tiene con qué comer, que no encuentra comida, eso es violencia de Estado contra el ciudadano. El ciudadano que va a un hospital público y no es atendido, eso para mí yo lo asumo como un acto de violencia de un Estado que tiene la responsabilidad de atender a ese ciudadano y finalmente terminan muriéndose en la puerta de un hospital porque no tienen ni siquiera un medicamento, o si tiene que tener una intervención quirúrgica no lo puede hacer porque no hay insumos en los hospitales para atenderlo. Ese es el tema, de verdad, cuando hablamos de violencia de fondo, no esta cosa de que si un muchacho con un escudo allí va a enfrentar o a soportar el chorro de agua, los gases o los perdigonazos que les da el gobierno, y que finalmente ya no son perdigones de plástico, sino que se ha demostrado que han terminado muertos jóvenes por metra, por pedazos de cabilla, por bombazos disparados directamente a cabeza o a pecho. Bueno, una situación verdaderamente dolorosa. José de la Cruz, Venezuela, la Constitución busca el diálogo ante cualquier acto violento y la Asamblea es el mejor. ¿Está de acuerdo con las guarimbas? No podemos salir de nuestro sector Maracaibo. Pregunta Parroquia Chiquinquirá, dice Johnny González, te pregunta. No, yo no hablo de guarimbas. Yo creo que aquí hay, a diferencia de lo que se calificó como guarimba en el pasado, hay una masificación de la protesta extraordinaria. Yo diría que si hay alguna diferencia con las guarimbas del pasado, es que hoy hay un país en rebelión democrática, rebelión ciudadana. Eso es lo que hay ahora y es la diferencia, que se extiende por toda Venezuela y que tiene una razón específica importante. Rafael Infante, qué triste que Vladimir Laguna filtre mensajes. El señor Andrés Velázquez es un derrotado de la Revolución Bolivariana. La Asamblea Nacional Constituyente va. Yo creo que tú estás viendo otro canal, no este, ¿viste? Así es. Entonces leemos tu mensaje. Así es, bueno, ¿no? Y yo diría que lo que dice este señor de su mal llamada constituyente, yo puedo afirmar hoy aquí que esa es una constituyente políticamente derrotada, que no la quiere el 90% de la población, que no fue consultada, que hay ciudadanos en este país a lo largo y ancho de toda Venezuela que tiene más de 70 días en la calle, que jóvenes han dado su vida enfrentando eso, en desacuerdo con eso, y para que se convoque elecciones, que es la forma del pueblo participar de forma directa en una negociación o en un diálogo. Una mal llamada constituyente que no tiene la aprobación de la comunidad internacional también se opone absolutamente a esto, y que ha generado a lo interno de las Fuerzas Armadas un desacuerdo terrible, un malestar terrible, y dentro del propio PSV gente que se identifica como chavismo se ha rebelado contra esto. Bueno, imagínate tú, un país que está en esas condiciones frente a una propuesta como esta indica una sola cosa, que esa propuesta políticamente está derrotada. Bueno, ellos dicen que van para adelante con eso, pero eso no tiene vida, como se dice en el argot popular, cuando hay una confrontación o una negación o un rechazo tan contundente como el que el país muestra. Manuel Vélez, Vladimir Laguna, tu programa tiene los días contados. Bueno, cuando uno llega al mundo, tiene los días contados, no se sabe cuántos son. Todos tenemos los días contados, nadie es inmortal, ni los programas. Seguimos, la mayoría del país no apoya la unidad, sino que es antigobierno. ¿Qué se le propone para que apoye la unidad? Alejandro Donmar. Yo creo que hay que tener comprensión de que dictaduras y regímenes como este, en la cual vemos todo tipo de abuso de poder y violación de derechos humanos, tiene que ser enfrentado de manera unitaria. Y ya no hablo solo de la mesa de la unidad democrática y los factores políticos que en ella participan. Hablo de todo un país. El país unido, un país unido, incluso tomados de la mano aquellos que desde el sector chavista, que se identifican como chavistas, son contrarios a este fraude constitucional. Marc Acosta, después de 75 días la Cruz Roja debe solicitar a las Naciones Unidas intervención. ¿Qué hay de cierto? Mira, esas son especulaciones. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Son versiones que yo les pido, por favor, no las hagan correr, porque a uno lo están llamando para preguntar esas cosas y ciertamente eso no tiene ninguna veracidad. Pregunta al invitado de la MUD que ya la gente está cansada de ver las mismas caras en elecciones. Giancarlos Álvarez dice por aquí.
Bueno, vamos a esperar las elecciones. Bueno, el pueblo es el que decide, ¿no? Así es. Así es. Y ojalá todo se dirima bajo el criterio de estas primarias que nos permitan. Despidiéndonos, te pregunta Ramón Vázquez, felicidades Vladimir por el programa, dile a Andrés Velázquez por qué nunca usa corbata. Con esto despedimos. Vale. ¿Verdad que tú no usas corbata, che? No. Nunca lo usaste. Un problema de comodidad. Bueno, muchas gracias Andrés por haber venido al programa. Gracias, Vladimir. Tampoco me la puse hoy. Gracias. Estaba acordando mi tiempo de causa. Recuerden el lunes, Caracas. Así es, bueno, nosotros nos despedimos hasta dentro de un segundo cuando regresamos con Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Gracias Andrés Velázquez por venir. Vale. Usted está viendo Vladimir a la Una. Lo que le pasa a tu casa o negocio tiene consecuencias en tu vida. Asegúralos y cuenta con nuestro respaldo en caso de eventos inesperados.